Y rápido, ¿qué tal unas palabras sobre el Festival de Avándaro que recién cumplió medio siglo? Yo no fui porque no me dieron permiso. Fue la última vez que pedí permiso en mi vida. Tenía yo 16 años. Y dije, no vuelvo a pedir permiso, porque algunos amigos míos sí fueron. Yo iba a ir con ellos. Dije, ¿me puedo ir a un festival, a unas carreras? Porque originalmente era una carrera. Y decidieron adicionar un festival de música, pues porque Woodstock había sido hace poco y había unos grupos mexicanos interesantes en aquel entonces. Duk Duk, Tinta Blanca, Love Army. Eran grupos de muy buena calidad. Love Army tenía uno de los mejores bajistas que tuvo México, tenía la voz del Pájaro Isiordia, en fin, y tenía eran 3 o 4 la formación de metales, de saxofón, trompeta y trombón, que eran brutales. Entonces yo dije, mamá, ¿puedo ir? ¡No! Bueno, no volví a pedir permiso. ¿Qué fue? A ver, fue un festival musical donde una juventud reprimida se deja ir y se suelta el pelo, y una sociedad represora y un sistema profundamente católico, profundamente conservador, profundamente retrógrada, como era y es México, pues reaccionó de una manera violentísima y por supuesto criminalizó a todos los jóvenes. A mí me criminalizaban también 16, 17 años. Es que ustedes los greñudos de Avándaro. Digo, ni siquiera pude ir. Además ni se podía oír. Si ustedes oyen la cantidad de gente que se dejó ir a Avándaro fue tan brutal que la carrera, que era el original pretexto, nunca existió. Se llamaba el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro. Entonces, y luego vino el mismo fenómeno que siguió con Woodstock, ¿no? Que todo el mundo estuvo en Avándaro. Si toda la gente que dice que estuvo en Avándaro hubiera estado en Avándaro, unos 5 o 6 millones de personas fácil hubieran estado en Avándaro. Y no fueron varios miles y fue relevante, pero nada del otro mundo. Pero sirvió, fue uno de los elementos que sirvió para la criminalización del rock, para que el rock se refugiara en los hoyos funkis, para impedir que en México hubiera un movimiento de rock realmente razonable y desarrollado, cuando teníamos, y insisto, esas grandes bandas. Toncho Pilatos era otra, y seguramente me estoy olvidando de varias bandas que hicieron un rock muy decente en aquella época, como siempre con el problema de las letras, que volveremos a hablar del problema de las letras en el rock mexicano y en español en general, todas las veces que quieran.